Segunda de Tesalonicenses 2:7. Dice así la palabra de nuestro Dios: porque el misterio de la iniquidad está ya obrando, solo que hay alguien ahora, vamos a leerlo con claridad, dice, solo que hay quien ahora detenga y detendrá hasta tanto que sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Versículo 9 dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Versículo 10 dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Levante su mano y diga conmigo: gracias por la salvación, Señor. Ahora note lo que está subrayado, dice: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Con toda su fuerza diga: yo quiero amar la verdad, Señor. Dice la Escritura que los que no recibieron el amor de la verdad, entonces serán los que sean víctimas o atrapados por la influencia de este espíritu del anticristo. Ahora veamos el versículo 11, dice la palabra de Dios: y por esto Dios les envía. Fíjese, esto es bien delicado. Dice: y por esto Dios les envía la eficaz operación de error, a fin de que crean a la mentira. Vamos a hacer una palabra de oración. Vamos a pedir al Señor que Él intervenga. Si pueden darle un dulcecito al bebé, muchas veces hace falta un dulcecito ahí para que esté tranquilo. Levante su mano derecha y vamos a pedirle al Señor que Él nos dé un buen consejo, que Él nos dé su buena palabra. Levante por favor su mano. Padre del cielo, en esta hermosa noche ponemos en tus manos, mi Dios, la ministración de tu palabra. Rogamos, mi Dios, que seas tú enviando tu consejo, seas tú enviando, mi Dios, tu instrucción, y que podamos, mi Dios, ser capacitados, ser, mi Dios, instruidos, y que el conocimiento de tu palabra genere en nuestra vida, Señor, fortaleza, confianza, pero también, Señor, ese entrenamiento para no, Señor, perder de vista tu hermosa presencia. Permite que tu Espíritu Santo se mueva y fluya con libertad en medio vuestro. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Con toda su fuerza dígale al Señor: Padre del cielo, dame sabiduría, inteligencia y conocimiento. Quiero poner por obra tu palabra. Amén. Miren, hermanos, la carta que escribe el apóstol Pablo a esta iglesia de Tesalónica, usted se dará cuenta que en la primera carta les hace ver, les muestra cómo una congregación o una iglesia que está vinculada con el amor a Dios, vinculada con la verdad, y la fe de esa congregación crece, entonces de una forma especial Dios abre la puerta de la revelación. Cuando una congregación manifiesta interés, manifiesta el deseo de amar la verdad, Dios se hace presente en medio de esa congregación, enviando enseñanzas, instrucciones,
revelación de códigos, revelación de secretos, porque la iglesia manifiesta ese anhelo de aprender y de recibir más de Dios. Cuando una iglesia, cuando un pueblo cierra su corazón, cierra su oído y cierra su entendimiento, entonces lo que hace nuestro Padre Dios es también cerrar su boca y cerrar la llave de la revelación. Una ocasión vemos cómo el Señor cerró la instrucción, cerró la revelación. Los profetas no recibían nada a causa de que el pueblo manifestó una indiferencia hacia el eterno Dios. Por eso yo le invito, yo le aconsejo que usted sea un hombre, una mujer, que día a día le pida a Dios que le muestre cosas nuevas, que le dé espíritu de sabiduría, para que cuando usted abra la Escritura pueda comprender, pueda entender con mayor claridad todo lo que Dios ha plasmado y ha escrito a favor vuestro. Pues la iglesia de Tesalónica tenía tal privilegio, tal manifestación de querer más de Dios. Y entonces Dios les abrió la revelación y les hizo ver cómo el misterio de la iniquidad ya estaba operando desde ese entonces. Esa estructura de la iniquidad quiere de una o de otra manera infectar, introducirse en los hogares, en las vidas de las personas, para generar desorden, para generar estragos. Una persona que no permite que el Espíritu de Dios esté dentro de sí, entonces da cabida a que la iniquidad trabaje con astucia para sacudir, para afectar el corazón y la mentalidad de esa persona. Dice la Escritura que esta iniquidad está obrando, está operando. Dice aquí: solo que hay quien ahora detenga y detendrá hasta tanto sea quitado de en medio. Si usted puede mirar, diferentes intérpretes anuncian algunos que es la iglesia la que está deteniendo la operación de la iniquidad a causa de su amor hacia la obra de Dios. Otros intérpretes de la Biblia dicen que es el Espíritu Santo quien está deteniendo a este inicuo para que no se manifieste en su totalidad. Pero también podemos encontrar que lo contrario de iniquidad es ley, orden. Iniquidad tiene que ver con el desorden. Iniquidad tiene que ver con la falta de disciplina, la falta de instrucción. Entonces lo contrario de iniquidad es orden, legalidad y ley. Entonces quiere decir que una persona, un creyente, un hijo de Dios, que tiene el apego, que está apegado a la instrucción, esa persona tiene tal fuerza, esa persona tiene tal poderío para detener la obra de la iniquidad. Levante su mano y diga conmigo: en el nombre de Jesucristo, echo fuera de mi casa, echo fuera de mi hogar toda estructura de la iniquidad. Fíjese, hermanos, que aquí había notado yo una característica, y aquí está, mire. La iniquidad tiene que ver con el desorden, la ilegalidad, la desobediencia, el rechazo desafiante de la ley de Dios. Cuando entonces la Escritura nos muestra cómo la operación de este inicuo, que tiene que ver con el anticristo, aquí hago una relación
de algunos nombres, como lo registra la Biblia, como lo manifiesta las Sagradas Escrituras, y de alguna manera, al registrarlas con ese nombre, nos hace ver la forma en que trabaja, la forma en que opera para afectar vuestras vidas. Daniel 7:11 lo registra como la bestia, lo registra como si fuese la manifestación de un animal salvaje que es cruel, que desgarra, que aniquila. Y cuando el Señor nos muestra estas características, nosotros debemos de prestar mucha atención y mucho cuidado y no perder de vista cómo usted y yo tenemos una protección sobrenatural en contra de la operación de este ser o de esta estructura. Entonces, cuando se manifiesta como bestia, fíjese que cuando alguien se desapega, cuando alguien se separa de la palabra, imagínese por favor qué haría un león si entra a tu casa y tú no tienes con qué defenderte. Imagínate un poquito el escenario, la escena. Hace estragos, mata, aniquila. Así trabaja la iniquidad. En 2 de Tesalonicenses 2:8 lo manifiesta como el inicuo, alguien que no le gusta sujetarse, promueve la rebelión. Y usted notará cómo todas estas estructuras o estas características se manifiestan en vuestros hogares, se manifiestan en vuestra familia, se manifiestan en nuestro entorno. Por eso el Señor nos enseña en esta noche que esa estructura está operando, esa estructura se está manifestando. También 1 de Juan 2:18 lo manifiesta como el anticristo. Y el anticristo tiene que ver con el que se opone a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, el que se opone a la unción, el que se opone a la predicación del evangelio. Cuando el Señor dijo claramente: id y predicad el evangelio, id y anunciad las buenas nuevas. Mire cómo el Señor quiere que su reino se expanda. Dios quiere que su palabra, su bendición sea ministrada a la humanidad. Pero hay esa estructura llamada anticristo que se levanta y estorba, bloquea, obstaculiza para que la persona no desarrolle la encomienda que Dios ha hablado. Daniel, aquí faltó la N, pero es Daniel 7:8, lo manifiesta como el cuerno pequeño. Y cuando la Escritura habla de cuerno, nos está hablando de poderío. Quiere decir que esta estructura tiene poder, tiene fuerza, tiene esa autoridad para penetrar, para no darse por vencido. El Señor lo reprenda. 2 de Tesalonicenses 2:3 lo manifiesta como el hombre de pecado, quien promueve entonces que el hombre o la mujer cometa errores, tome malas decisiones, viva una vida de ilusión o de espejismo, afectando los ojos, el oído y el entendimiento, para que la persona actúe con locura. Toma decisiones sin considerar cómo será el fin de ese asunto. Dios nos ayude para que cada una de vuestras decisiones podamos nosotros siempre considerar: ¿a dónde me lleva esto? ¿A dónde voy a terminar si yo decido esto? ¿Cuál será mi final si yo determino o yo decido caminar de esta forma? Pero el espíritu del anticristo lo que promueve es que tú te equivoques, porque pecado significa errar en el blanco, ir de una forma equívoca o tomar decisiones equivocadas.
Pero también 2 Tesalonicenses 2:3 lo manifiesta como el hijo de perdición. O sea, conectados ya con el castigo eterno, la pérdida del alma. Dios nos libre. Vamos, levante su mano y diga conmigo: Padre del cielo, líbrame de esta estructura. Vamos con fuerza. Acuérdese que lo que dice su boca se hace, se cumple. Diga: Padre del cielo, líbrame de la estructura del anticristo. Fuera de mi casa, fuera de mi ambiente, fuera de mi camino, en el nombre de Jesús. Entonces, cuando vemos, hermanos, quiénes son víctimas de esta estructura, dice que esta estructura opera con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Pero Dios te tiene en esta reunión y te ha traído porque Él tiene misericordia de nosotros, y nosotros no hemos sido llamados para perdición, sino para salvación. Pero note entonces cómo las víctimas de esta estructura es para los que se pierden. Y aquí en lo que está subrayado nos muestra el Señor, y si alguien me ayuda por favor a buscar otra traducción de lo que dice 2 Tesalonicenses 2:10, va a enriquecer el comentario, la instrucción, el consejo. Por maldad, Él hará todo lo que pueda para engañar a los que están perdidos, porque no aceptaron amar la verdad para ser salvos. Porque no aceptaron, ¿qué dice? Porque no aceptaron amar la verdad para ser salvos. Fíjese lo que dice esa traducción: no aceptaron amar la verdad para ser salvos. Quiere decir entonces que una persona que no ama la verdad corre peligro de ser víctima, de ser tomado, dañado por esta estructura del anticristo. Otra traducción, ¿qué dice ahí, hijo? ¿Qué dice? Por maldad, Él hará todo lo que pueda para engañar a los que están perdidos, Sí. porque no aceptan amar la verdad para ser salvos. No aceptan amar la verdad. ¿Qué dice ahí? Y con todo engaño de iniquidad para los perdidos, Sí. por no haber aceptado el amor verdadero mediante el cual podrían haber sido salvos. Fíjese. Sigo, ¿qué dice? Se valdrá, fíjese esto está interesante. Se valdrá de toda clase de mentiras, mentiras malignas. Para engañar a los que van rumbo a la destrucción, Ajá. porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Se niegan a amar y aceptar la verdad. Vamos, levante su mano y diga: yo amo la verdad, yo acepto la verdad, desecho toda mentira, desecho todo engaño en el nombre de Jesús. Ahora, entonces ya quedó más claro esto. Cuando una persona se separa de la verdad, no ama la verdad, no camina en la verdad, esa persona corre el peligro de ser intoxicado con el virus destructor de la iniquidad. Preste atención a esto, hijitos, hijitas. Este mensaje, esta carta, Dios la está escribiendo a la iglesia, no la está escribiendo a los de afuera. Los de afuera ya están condenados si no aceptan a Jesucristo. Este escrito Dios lo está dando, esta carta lo está escribiendo Dios a través de su Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pablo para la iglesia. Pero noten, hermanos, cómo mucha congregación está viviendo un estilo de vida totalmente alejado de la verdad, alejado de la veracidad que Dios quiere que nosotros hagamos. Y dice que en el versículo 11, cuando una persona
pone sus moños, pone su obstáculo, sus pretextos para decir, yo quiero vivir como se me venga en gana. Yo vivo como yo quiero. Yo vivo a mi manera, dice una canción por ahí. No se puede en este caminar no es vivir a tu manera, es negarte a ti mismo, tomar su cruz y seguir a Jesucristo. ¿No se está quedando claro? Cuando una persona vive en el desorden, o sea, no hay orden en su vida, no sabe cuándo es reunión, cuándo no es reunión, cuándo hay discipulado, cuándo no hay discipulado, cuándo debe de estar en comunión, cuándo debe de estar en coinonía, cuándo debe de orar a Dios, cuándo debe de leer la palabra, cuándo tiene que prepararse. Cuando no hay un orden en su vida, entonces se llama desorden, ilegalidad. No les gusta estar bajo sujeción o bajo supervisión, bajo la instrucción. Se manifiesta la desobediencia, el rechazo desafiante de la ley de Dios. Y entonces entra en acción todas estas características. Y Mateo 24:12 dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfría. El amor de muchos se acaba, se congela. Ya no hay amor para servir a Dios, ya no hay amor para servir en su obra, ya no hay amor para sus hermanos, ya no hay amor para trabajar en las cosas que Dios nos ha encomendado. No hay amor para congregarse, no hay amor o sea, se acaba el amor. Y esta es una de las manifestaciones que en los últimos tiempos se va a estar dando en toda la iglesia. Cuando hablo de la iglesia, me estoy refiriendo a la iglesia que está esparcida en los 4 puntos cardinales. Y haga una revisión. ¿Qué es lo que más le atrae a la gente? ¿La reunión en donde viene a recibir un consejo o el esparcimiento, la actividad, la vacación, el convivio? ¡Viva México! Nada más pregunto, hermanos, ¿qué es lo que más te atrae a ti? Y note que la gente está siendo engañada por toda clase de artimañas para que se separe, para que dé una cavidad, un pequeño espacio. Esa estructura Dios lo reprenda. Dice que anda como león rugiente, buscando quién le abre tantito la puerta para acabárselo. Esa estructura disfruta el destrozo de las almas. La crueldad que hay en esa estructura es ver al ser humano llorando, aniquilado, desesperado, en depresión, lleno de tristeza, ahogado del alcohol, acabándolo ahí en la vasca, en la inmundicia. Esa estructura aplaude ver al hombre acabado. Y para eso no nos llamó nuestro Señor Jesucristo. Nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo nos llamó para que tengamos vida y vida en abundancia, para que vayamos de gloria en gloria, para que vayamos escalando niveles de gloria y de armonía en vuestra vida. Bendito sea su nombre. Cuando una persona no manifiesta amor por la verdad, cuando una persona no manifiesta amor por lo verdadero, mire lo que activa a Dios. Y esto es lo peligroso. Prestemos atención a esto y vamos a buscar. Bueno, creo que aquí anoté varias traducciones. Mire, 2 de Tesalonicenses 2:11 dice: y por esto Dios les envía la eficaz operación de error, a fin de que crean a la mentira. ¿Quién activó eso? Y eso es peligroso, hijos. Eso es lo más triste que puede suceder. Cuando Dios dice: no quieres amar la verdad, bueno, lo empuja. Dice:
váyase y activa. Es Dios enviando un espíritu de error para que la persona nade y se sumerja en la mentira o en el error. Mire lo que dicen otras traducciones. Por esto Dios permite que una mentalidad engañosa les alcance. Y esto es triste, hijos. Porque una mentalidad engañosa es creer que estoy bien. Creer, no, yo estoy bien. ¿Cómo estás? Bien. Cuando en el plano espiritual está en una terrible desconexión con su Creador. Mire lo que dice esta otra traducción. Por esto Dios les envía una fuerza de extravío. O sea que la gente camina ya extraviada, no sabe dónde está el norte, dónde está el sur, el este o el oeste. No vive orientada, está perdida, está extraviada. Por esto Yahweh les hace errar el blanco, dice esta traducción, para que crean la mentira. Por eso les envía a Dios un poder que induce al error. La persona comete un error, comete otro error, comete otro error, pero es que porque ha manifestado una total indolencia o una total indiferencia a la verdad. Esta traducción dice: por eso Dios les manda una ceguera que los incita a creer a la mentira. Por tanto les envía a Dios energía de engaño para creer a la mentira. Esta es otra traducción. Levante su mano y diga: Señor, abre mis ojos, abre mi oído, mi entendimiento, sáname, Señor, santifícame, mi Dios, limpia mis entrañas, echo fuera todo engaño, toda locura, todo error, todo extravío, fuera de nuestra vida. Bendito nuestro Dios. Dios nos ama mucho, hijos. Por eso nos envía su palabra. ¿Está quedando claro hasta ahí? ¿Seguimos? Bueno, vamos. Fíjese que en Romanos 1:18, el creyente, el Hijo de Dios, va a tener confrontaciones con hombres que te estorbarán a que camines en la verdad o practiques la verdad. Hombres que estorban la verdad. Juan 8:44, también el Señor nos muestra que hay hombres que, habiendo conocido de Dios, no permanecen en la verdad, y eso es bien delicado. El apóstol Pablo tuvo dos discípulos muy cercanos a él, y esto llama la atención, iglesia, porque los más cercanos, los hombres que a veces, hermano, uno cree o uno tiene un concepto de que esa persona ya tiene un cierto nivel de madurez, ya tiene un cierto nivel de desarrollo espiritual. Vemos cómo en el caso de Himeneo y Fileto, colaboradores muy cercanos del apóstol Pablo, no permanecieron en la verdad. Fueron seducidos por la estructura del anticristo y se apartaron de la verdad. Pero llama la atención cómo en esta declaración de Juan 8:44, nuestro Señor Jesucristo marca muy claramente que una persona que no permanece en la verdad se conecta inmediatamente con el linaje satánico. Si alguien puede leerlo, por favor, en diferentes traducciones lo vamos a degustar mejor. Juan 8:44, mire lo que dice el Señor Jesucristo. ¿Lo tienen? El padre de ustedes es el diablo, y ustedes aman seguir los deseos malos de él. A ver, vamos a poner el micrófono porque se debe de quedar grabado en el. A ver, hijo. El padre de ustedes es el diablo, y ustedes aman seguir los malos deseos de él. Él fue un asesino desde el principio. Nunca estuvo de parte de la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él miente, revela su verdadero carácter,
porque él es un mentiroso y padre de mentira. Él no permaneció en la verdad. Fue asesino desde el principio. Fíjese. O sea que esta estructura diabólica, el Señor la reprenda, contamina, afecta al ser humano para que como imán lo jala, lo atrae, para que esa persona se convierta en una persona mentirosa y también destruyendo, porque asesino no nada más es quitarle la vida a alguien, sino genera destrucción en el lugar donde desarrolla sus actividades. ¿Qué dice, hijo? Dice, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y es padre de la mentira. Fíjese, odió la verdad. Entonces, levante su mano y diga, yo amo la verdad. Con toda su fuerza diga, yo quiero estar en la verdad. Entonces, cuando una persona le hace caso, cuando una persona obedece o convive con alguien que estorba practicar la verdad y que no permanece en la verdad, esa persona será una víctima. Esa persona estará siendo un imán para que el anticristo opere en esa persona. Dios nos libre, hijos. Estos hombres que estaban recibiendo esta declaración eran los sacerdotes, los fariseos, en los tiempos de nuestro Señor Jesús. Y fíjese cómo mi Señor Jesús le está diciendo a esa gente, ustedes tienen a un papá y su papá es el diablo. Pero ¿cómo? Si ellos eran estudiosos de la ley, ellos eran celosos de la ley, ¿cómo es que el Señor se atrevió a decirles eso? Lo que pasa es que conocían la ley, pero no vivían de acuerdo a la ley. Vivían una vida desordenada, sin legalidad, no vivían los principios divinos. Y ese es el problema de mucho pueblo cristiano, hijos. Ese patrón de conducta se repite constantemente en la vida de muchas personas. No permanecen en la verdad. Entonces, Juan 5:43 dice, a mí no me recibieron, pero va a venir otro y a ese sí lo van a recibir. O sea, el anticristo. Dios nos libre, Dios nos ayude. El profeta Nahum, en su capítulo 3, versículo 4, muchos años atrás, habló una profecía de cómo iba a operar esta estructura. Dice, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, está refiriéndose a esa estructura, iniquidad, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Si usted revisa, hace una pequeña revisión, todas las naciones, todas, creo todas tienen una reina como su madre, o sea, como su deidad. Revisen, España tiene una reina, una diosa reina, una virgen reina. La mayoría de las naciones, revise, si no estoy mal, la mayoría de las naciones tienen como su estructura de deidad a una reina. Es esta estructura, maestra en hechizos. Seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Por eso, hermanos, hermanas, las prácticas que se viven en cada nación, llámese tradiciones, llámese prácticas heroicas, entre comillas, todas están contaminadas con la idolatría.
hasta el propio grito de independencia, ¿no sale una bandera ahí portando una imagen idolátrica? ¿Sí lo ha visto o no lo ha visto? Promotores de la idolatría. Entonces necesitamos nosotros abrir nuestros ojos para no contaminarnos, como lo hizo el profeta Daniel. Dice que el profeta Daniel mencionó y dijo, dice la escritura, que propuso en su corazón no contaminarse, porque esa estructura es muy astuta. Entra, penetra los hogares, penetra las familias, penetra inclusive las congregaciones. Señor nos perdone, y levante su mano y diga: Señor, perdónanos, Padre. Porque fíjense, hasta uno mismo, hermanos, fíjense cómo uno mismo puede incurrir en errores cuando usan la falsedad. ¿Se acuerdan de la actividad del sábado? Me dijeron, vamos a hacer un acto profético. ¿A qué se refiere acto profético? Algo espiritual, ¿no? ¿O no es así? Cuando dicen, vamos a hacer un acto profético para que nuestra nación esté bien, ¿qué percibe usted cuando le dicen, vamos a hacer un acto profético? Vamos a orar, vamos a interceder, vamos a clamar a Dios, vamos a hacer palabras de declaración en el plano espiritual. Pero vieron cómo se movió el aspecto político. Entonces yo le pido perdón a mi Dios. Me la he pasado estos días diciéndole al Señor, perdóname porque presté estas instalaciones para algo que no es tuyo, Señor. Y le estoy pidiendo, perdóname. He llevado estos días con una aflicción en mi alma diciéndole, perdóname, Señor, perdóname, porque esta estructura es muy hábil. Por eso lo llama aquí maestra en hechizos. Levante su mano y diga, Señor, líbranos de la hechicería, líbranos del engaño, líbranos de la manipulación. Señor, nos ayude, hijos. Puede levantar su voz y decirle, Señor, perdónanos, líbranos, Padre. Permítenos que seamos amantes de la verdad. Queremos amar la verdad, Señor. Queremos estar en la verdad, Señor. Mire, Apocalipsis 16:13 dice que la visión que le muestran al apóstol Juan, dice, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Mire, aquí hay una tridimensión o una trinidad satánica. Todo lo imita el diablo. Él es el padre de mentira, el hijo de perdición y el espíritu de engaño. O sea, él tiene una estructura trinitaria también. Todo lo imita. Es un pirata, es un imitador. Por eso nosotros como iglesia debemos, hermanos, de pedirle al Señor que nos abra los ojos y el entendimiento para discernir inmediatamente cuando está la mentira operando. Dice que de esa boca, de cada una de estas estructuras, salieron 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Sí ha sabido usted que los brujos y hechiceros ocupan estos animales para sus trabajos? Todo tiene una relación. Entonces dice que estas ranas que salieran eran 3 espíritus, y el versículo 14 dice que estos espíritus son espíritus de demonios que hacen ¿qué? Señales. O sea que no es un cuentito, hacen también sus señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esta estructura opera de una manera imitando lo original para engañar a las naciones, engañar al creyente. Apocalipsis 12:15, mire lo que nos dice la escritura. La serpiente arrojó de su boca, esta es la visión que le mostraron al apóstol Juan,
La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Esta es la gran diferencia entre el río de Dios y el río satánico. Porque el río de Dios te conduce, te dirige, te bendice, te arropa, te guarda, te sana, te libera. Pero el río diabólico, dice aquí, que te arrastra. Y el arrastrarte es desgarrarte, abnegarte, hundirte, acabarte. Dios lo reprenda. Por eso, como iglesia, debemos nosotros de cuidar en que nuestra vida el río de Dios fluya. Y dice 2 Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y el versículo 14 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Como se dará cuenta entonces, en esta tierra, si usted no vive amando la verdad, su vida puede ser engañada. Y aquí vemos cómo en Hechos capítulo 8, versículo 9, en Samaria había un mago llamado Simón que operaba la magia y la hechicería y hacía grandes señales. Y todo el pueblo llegó a decir que lo que él hacía, lo que él practicaba era el gran poder de Dios. Estaban engañados. Pero vemos que cuando llega Felipe y Pedro, portadores de la verdad, portadores del mensaje de Dios, llegaron a transformar el medio ambiente de Samaria al grado de que cuando ellos llegaron, el Espíritu de Dios los respaldó y entonces dejaron de seguir a Simón el mago. Pero hermanos, note cómo hoy en día mucha gente, estando en el Evangelio, al no ver respuestas inmediatas, porque piensan que Dios es magia o es mágico, y así no opera nuestro Dios, al no ver respuestas, en vez de permanecer firmes en la verdad, diciendo, tu palabra dice, Señor, porque la suma de su palabra es la verdad. Quiere decir que una persona que vive apegada a la palabra de Dios está conectada con la verdad. ¿Sabe qué hace la persona que no encuentra solución, que no encuentra el alivio? Entonces, lejos de estar cimentados como Felipe y Pedro, se van tras los hechiceros. Le dice la gente, hazte una limpia, hombre. Está salado, hazte una limpia. Y ahí va el cristiano o cristianoide y va y se mete a las casas de los brujos para que le den una limpia. Y agarran un montón de hierbas, le echan humo, lo contaminan los pulmones con ese humo de incienso y le dan de guamazos en la espalda para sacudirle toda la sal. Y hermanos, y salen ahí, ay, ya me vine a hacer la limpia. Esto es un engaño. ¿Cómo es posible? Ustedes se darán cuenta que Simón el mago, cuando vio cómo Dios respaldaba a Felipe y Pedro, ¿qué dijo Simón el mago? Yo quiero eso que ustedes tienen. Porque hermanos, estar en el Evangelio de Dios es el poder de Dios. Es la gloria de Dios respaldándote, protegiéndote y llenándote de su luz. Pero vemos hoy en día, hay un montón de pueblo cristiano que no es amante de la verdad y anda metido allá con los brujos. Otro ejemplo, en Hechos 16-17 vemos también a una muchacha con espíritu de adivinación. Ese espíritu de adivinación
se hizo presente de una manera astuta. Por eso pídale al Señor siempre que le abra sus ojos, levante su mano y diga: abre mis ojos, Señor, abre mi oído y abre mi entendimiento. Si usted lee lo que dice Hechos 16:17, esta mujercita hizo una declaración entre comillas verdadera. ¿Qué dijeron? ¿O qué dijo esa mujer? Ustedes son siervos del Dios Altísimo. Estaba diciendo algo verdadero. Ustedes son siervos del Dios Altísimo. Pero lo hizo repetidas veces. Y entonces Pablo, cuando escucha constante adulación hacia su persona, dijo: esto ya no es bueno. Levante su mano y diga: Señor, líbrame de tener déficit de atención. Este es un problema para los que tienen déficit de atención. Una persona que tiene déficit de atención le cree al propio diablo todo lo que dice. ¡Ay, qué hermosa está usted, señora! Ya le creíste. Y al viejo también le dicen: oiga, usted tiene una personalidad. Nada más escuchar su voz que despierta el romanticismo, le dice la señora al señor, y el señor dice: es que tomé clases de oratoria. Ay, déjese de cuentos, es el diablo que quiere aniquilarle la vida. Nunca te va a llegar Satanás con sus cuernotes y con una cola y ardiendo en fuego. Nunca te va a llegar así. No, el enemigo te va a llegar con una extraordinaria tentación para que tú caigas en la trampa. ¿Cómo le llegó esta mujer a Pablo? Ustedes son siervos del Dios Altísimo. Y una persona que tiene déficit de atención, se la cree y dice: oh, vaya, hasta que alguien reconoce lo que yo soy. No. Crea lo que la palabra de Dios le dice a usted. Tampoco ande, hermanos, detrás de los ministros que el Señor los usa en el ministerio profético o en el ministerio apostólico. No ande usted detrás de ellos diciendo: a ver, ¿qué dice Dios de mí? ¿Qué dice Dios? Váyase a la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Ahí Dios te dice quién eres tú, qué herencia tienes tú, qué proyecto tienes tú, todo lo que Dios ha preparado para tu vida. ¿Sí está claro? Pero note qué estrategia usa el enemigo. El enemigo quiere ver aniquilado al ser humano. Primero lo sube. ¿Cómo le mostró el Señor? Dice que lo llevó al pináculo del templo. ¿Y a dónde lo puso? ¿Y qué le dijo? Aviéntate, arrójate, dice. Escrito está, y hasta le sacó palabra. Escrito está: a sus ángeles enviará para que te tomen en sus brazos y tu pie no tropiece en piedra. Ahora, ¿le recitó palabra o no? Hijitos, todos los que estamos aquí sentaditos en esta hermosa noche como niños lindos, preciosos, Dios nos dice: no se separen de la verdad. No se separen de la palabra de Dios. Estamos en un mundo de mucho ataque, mucho engaño, mucha mentira, falsas ilusiones, falsas visiones. Mire cómo también en los tiempos de Moisés
En Éxodo 7:12, ¿se acuerdan cuando Moisés y Aarón tiraron su vara? Dice que la vara de Aarón se convirtió en una serpiente. ¿Y qué dijeron los hechiceros? ¡Ah! Eso también lo podemos hacer nosotros. ¿Y qué hicieron? Tiraron sus varas y ¿en qué se convirtieron? Serpientes. La diferencia fue que la vara de Aarón, ¿se da cuenta? Levante su mano y diga: el poder de Dios está por encima de todo. Por eso no viva usted amedrentado por el mundo espiritual que nos rodea. Es astuto, sí; es cruel, sí; es sagaz, sí; es seductor, sí. Pero si usted vive conectado a la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bendito sea su nombre. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. ¿Me dan 5 minutos? ¿Sí? Uno de los ambientes en donde operaba la hechicería a un grado muy, muy grande, hermanos, porque los hechiceros de Babilonia manipulaban inclusive a los animales, inclusive ellos mismos tenían la facultad de convertirse en animales. La conquista que tuvo Nabucodonosor era que sus linderos de los países en donde él iba conquistando, iba abarcando, iba ensanchando, se iba expandiendo, pero con manipulaciones espirituales. Por eso nadie podía salir de Babilonia, porque se iba a enfrentar a una estructura espiritual, a un monstruo espiritual. Así tenía manipulado el rey Nabucodonosor a sus esclavos, a los que había tomado cautivos. Y llama la atención cómo el pueblo judío estaba cautivo, estaba dentro de ese cerco. Por eso el profeta Daniel, en una vida disciplinada de oración, dice que 3 veces al día oraba, porque era la manera en que ese hombre iba a ser guardado de todo ese ataque diabólico. Levante su mano y diga: Señor, yo quiero tener comunión contigo. Dice que 3 veces al día, por la mañana, al mediodía y por la tarde, dice que abría sus ventanas hacia Jerusalén. Imploraba al Creador del universo. Tenía comunión con su Creador. Y dice las Sagradas Escrituras que este hombre, cuando fue puesto a prueba, dice que fue hallado 10 veces más, 10 veces mejor, 10 veces por encima de los hechiceros, agoreros y adivinos que tenía Nabucodonosor. Levante su mano y diga conmigo: 10 veces más. Vale la pena estar apegados a Dios, hijos, porque quizás tus ojos en el plano literal, tú te mirarás y dirás: pues yo sigo siendo el mismo, tenemos lo mismo. No, hijo, en el plano espiritual Dios te ha puesto por encima de, Dios te pone por encima de, Dios te levanta, Dios te exalta, Dios te distingue en medio de ese ambiente tan negativo. Bendito nuestro Dios. Dice, fíjese el testimonio que hizo Nabucodonosor. Dice que el profeta Daniel tenía un espíritu extraordinario. ¿Quién estaba cubriendo al profeta Daniel? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Y también le sucedió al patriarca José. En Génesis 41:39 dice que también Faraón tenía hombres hechiceros, sabios, magos, y no le supieron interpretar el sueño.
Pero cuando José es llamado al reinado del faraón, él interpretó el sueño y el faraón dijo: José es un hombre prudente y sabio. ¿Y en dónde lo colocaron? Por encima de. Por eso, hermanos, nosotros debemos de prestar atención a esto, porque el momento en que el creyente cierra su entendimiento, su oído, corre el peligro entonces que suceda esto. Apocalipsis 14:9 dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, mire lo que dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Una persona entonces que no cuidó la verdad y se dejó llevar por la fascinación y seducción de la bestia o del anticristo, esa persona tendrá que presentarse o experimentar el vino de la ira de nuestro Dios. Dios nos libre. Solo lo anoté aquí como una advertencia para el que no permanece en la verdad. Pero ahora entremos a la recomendación, porque esto sí nos interesa a nosotros. Usted se dará cuenta entonces cómo la estructura diabólica dice que de su boca sale un río para arrastrar al ser humano. Copió lo que nuestro Señor, nuestro Padre, tiene para nosotros. Génesis 2:10 dice que del Edén salía un río para regar el huerto, y de ahí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. Ezequiel 47:7, vemos cómo explica que ese río produce muchísimos árboles, produce la fortaleza y la fructificación de muchos árboles, y también menciona 4 dimensiones de ese río. Dice que primero fue al tobillo, después a la rodilla, después a la cintura, y la 4ª dimensión es cuando eres llevado a nado completo. Son 4 dimensiones. Entonces, aquí vemos 4 ríos. Uno de ellos, si no mal recuerdo, el primer río se llamaba Pisón. Me gustaría que me fueran corrigiendo si estoy equivocado. El primer río se llamaba Pisón, el segundo Gihón, el tercero Tigris y el cuarto Éufrates. ¿Sí está bien? Vamos: Pisón, Gihón, Tigris y Éufrates. Pero llama la atención lo siguiente: esos ríos, dice que el río de Pisón, dice que rodeaba la tierra de Ávila, y la tierra de Ávila es donde hay mucho oro. El río Gihón rodeaba la tierra de Cus. El río Tigris rodeaba lo que era Asiria, y Éufrates rodeaba lo que era Babilonia. 4 dimensiones. Levante su mano y diga conmigo: Padre del cielo, yo quiero estar apegado a la verdad para no ser desviado, para no terminar mal. Note que todas esos nombres que menciona
ahí la escritura tienen que ver con estructuras de engaño. Ávila pertenecía o estaban ahí asentados uno de los enemigos de Israel que se llama Amalec. Amalec. Y Amalec es un enemigo traicionero que ataca por las espaldas cuando tú estás débil, cuando tú estás cansado, cuando tú manifiestas un desánimo. Por eso el Hijo de Dios no tiene que darse permisos, pequeños permisos de, hoy no. Tenga cuidado, hijo. Porque el mundo espiritual no se duerme, el mundo espiritual día a día está trabajando. El cristiano es el que a veces se da sus vacaciones, se da sus tiempecitos así de, hoy estamos en la... No, hijos. Aun cuando andes de vacaciones, mantén tu disciplina buscando la verdad, buscando la palabra. Aun cuando estés ahí en la playa, acostadito, mantén tu audio con la palabra en tu oídito, explorando, viendo la belleza del mar, pero también escuchando la hermosa palabra de Dios en tu oído. Te vas a librar de muchos accidentes, te vas a librar de muchos engaños, te vas a librar de muchas cosas negativas. Estos 4 enemigos que rodeaban ese río, ahí hay un código que el Señor nos enseña, pero eso yo creo lo vamos a ver después para que no llenarle de información y que no lo deguste. Pero llama la atención cómo ese río que sale del huerto de Dios, y en Ezequiel 47 ese río sale del trono de Dios, se refiere al Espíritu Santo de Dios. Hoy en día, el hombre y la mujer que quieren permanecer firmes y caminando rumbo a su objetivo, necesita la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu Santo de Dios te guiará a toda verdad. El Espíritu de Dios te enseñará porque es un extraordinario maestro. El Espíritu Santo también te estorbará. Cuando tu vida esté en un peligro, te estorbará para que no pases por el peligro. Necesitamos al Espíritu de Dios. Y cuando necesitamos al Espíritu de Dios, también Él nos revelará cosas grandes y ocultas en el libro sagrado. Pero hay un problema. Efesios 4:14. La persona que no le interesa, la persona que no se esfuerza, la persona que manifiesta una terrible apatía para las cosas espirituales, se queda en una etapa de niño, o sea, un hombre enano, grandote, viejo, bigotudo, pero con características de niño, berrinchudo, caprichoso, peleonero, gritón, porque es un niño. ¿Están aquí? Y como niño corre el peligro de ser llevado por cualquier corriente de doctrina, porque no amó la verdad. Termino con esto. Salmo 1:1 nos da el consejo al Señor, que es amar la verdad. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Versículo 2 te dice, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera. Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. ¿Qué nos invita el Señor? A permanecer en la verdad. ¿Y qué es la verdad? La suma de su palabra. ¿Quién nos va a ayudar? El Espíritu Santo a descubrir
cosas grandes y ocultas que están ahí plasmadas en el libro sagrado para que salgamos adelante. Amada iglesia, amemos a Dios, amemos su palabra y permitamos que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas. ¿Habrá alguien en esta noche que le quiera decir al Señor: guía mi vida, Señor? ¿Sí? ¿Quiere ponerse sobre sus pies, levantar sus manos y decirle al Señor: guía mi vida, dirige mi vida? Sé tú, Señor, instruyéndome, sé tú dirigiéndome, Señor. Seas tú, Señor, guardando a la iglesia, a cada familia del espíritu de engaño, de la iniquidad. Guarda, Señor, a tus hijos, guarda a tus hijas de esas estructuras diabólicas que quieren acabar, que quieren aniquilar, que quieren destrozar a tus hijos, Señor. Guárdalos. ¿Quieres interceder por tu familia? ¿Quieres interceder por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa? Levanta tu voz, intercede por tu familia, porque el enemigo es astuto, quiere por todos lados fastidiar, engañar, obstaculizar para que nuestros seres queridos no estén en la verdad. Padre bueno, ten misericordia. Espíritu de Dios, muévete en nosotros. Espíritu de Dios, fluye en nuestras vidas. Espíritu de Dios, guíanos a toda verdad. Espíritu de Dios, queremos estar cerca de ti. Espíritu de Dios, abre nuestro entendimiento y santifica nuestra vida. Aparta de nosotros todo hechizo, toda brujería, toda maldición, toda obra de las tinieblas. Aparta, Señor, de tu iglesia todo aquello que quiera seducir, fascinar y engañar. Espíritu de Dios, dirígenos. Espíritu de Dios, dirígenos. Seas tú, Señor, dirigiendo nuestra vida, Señor.